Bueno, gente, espero que anden bien. Lo que nos convoca hoy es el 25 de noviembre, día del genocidio Selknam. Eh, es a partir, claro está, esta efeméride regional aquí de Tierra del Fuego, de pensar que el 25 de noviembre de 1886 se llevó a cabo en la playa de San Sebastián una masacre, una matanza, hacia 28 personas, hombres, mujeres y niños, del pueblo Selknam, encabezado por una milicia, por militares, al mando del general Ramón Lista, eh, y estos fusilamientos fueron en la historiografía militar, salesiana, incluso también estuvo un doctor en la campaña, eh, establecen como la mirada de un combate, enfrentamiento, de una guerra, pero cuando uno coteja los documentos, los archivos, claro está que era una relación sumamente desigual ante una población que tenía arcos y flechas para la caza y ante los fusiles, los Remington. En esta masacre, quienes sobrevivieron fueron deportados, enviados a Buenos Aires para diversas tareas domésticas y para trabajos en la matriz estanciera. Es a partir de este acontecimiento de un 25 de noviembre que nos permite a quienes estamos en las áreas de las ciencias humanas poder reflexionar un día como hoy de un proceso que se caratula bajo el rótulo de genocidio. Y claro, en principio este concepto polisémico y tan rico, histórico, sociológico, político y jurídico, nos permite comprender un contexto. ¿Bien? Ahora bien, hablamos de las víctimas. Para mí es esencial establecer también quiénes fueron los verdugos, los grupos sociales. Y en principio voy a mencionar tres: los militares, el aparato coercitivo del reciente Estado Nacional Argentino, militares, las milicias, grupos expedicionarios, policías. En segundo lugar, los estancieros, bien, la propia oligarquía fueguina que se empieza a desarrollar, y entre ellos podríamos decir nombres como José Nogueira, José Menéndez, Mauricio Brown y toda esas familias que se empiezan a relacionar entre sí en esta vinculación oligárquica, ¿no? Cotejar el predominio político y también económico. Es decir, permanecer en ese reservorio de grupo para mantener la supervivencia económica, los privilegios. Bien. Ahora Daniel Feierstein, en el libro Introducción sobre los estudios de genocidio, ya menciona algo al comienzo, un libro excelente publicado por la editorial de Fondo de Cultura Económica. Va a decir que los asesinatos ya existen desde que el hombre y la mujer habitan la tierra. Esto es interesantísimo para hablar de las matanzas que existen desde las noches de los tiempos, principalmente por recursos y por el territorio. ¿Cuál es la diferencia con el concepto de genocidio? La diferencia es que va a ser una planificación, hay una organización, hay toda una logística para tratar de exterminar a un grupo social específico, a un blanco de la población. Bien, en este caso estamos mencionando de los Selknam. Entonces, contra un grupo social específico. En este caso, Tierra del Fuego no solamente estuvo y está poblada por los Selknam, sino que también por los Kaueskar, los Yaganes, los Haush, que ocuparon, habitaron y habitan diferentes partes del territorio fueguino. Por la cuestión de esta efeméride, me voy a detener únicamente
en los Selknam, que podemos reflexionar también como antiguos pobladores de este territorio, y allí podemos establecer como un anclaje para polemizar luego, quizás en otro encuentro, con el 11 de julio, ¿bien? Con el natalicio de la ciudad de Río Grande, principalmente en el sur de Río Grande, con el frigorífico, donde se empieza a establecer toda una vinculación tecnológica con el frigorífico, los barcos, el ferrocarril, la primera pista de aterrizaje para el avión, es decir, todo un flujo para dar lugar a el patrón de acumulación del capital primario exportador. El norte de la ciudad estaba vinculada con la cuestión burocrática, cuestión que esto va a cambiar a partir de la década de 1970 con el impulso, el take-off de la ley de promoción industrial. Ahora bien, la ocupación también de estos territorios es a partir de, según la arqueología, entre 10.000 y 12.000 años antes de nuestra era, antes de nuestro presente. Los Selknam se caracterizaron por ser grupos cazadores, recolectores, y también, bueno, por tener una propia organización social, política, que era a través de los Harwen, grupos familiares que establecían un delimitado o apropiación del territorio. Y también donde había una dinámica permanente dentro de ese territorio en busca de alimento, y también, por supuesto, el gran condicionante de vida, una herramienta fundamental, es la figura del guanaco, tanto para el alimento como para la constitución de las unidades domésticas, ¿no? Las chozas, podríamos decir, y también para la conformación de vestidos, ¿no? Así que ocupa un lugar fundamental el guanaco. Ahora bien, este 25 de noviembre, pensándolo en este lazo pasado-presente, nuestra tarea, principalmente en mi caso como docente, pero incluso si lo quieren pensar como ciudadano, es comprender. Y comprender no significa perdonar, comprender por qué ocurrió esta masacre, por qué ocurrió este genocidio, por qué ocurrió esta violencia política, cómo es que se desarrolla. ¿Es posible que se haga de un día para el otro? La primera respuesta es no. Esto es parte de un proceso histórico, de ciertos condicionantes. Hay que mirar el árbol dentro del bosque. Entonces ahí al contexto nacional tenemos entre 1870 y 1880 las campañas de la conquista del desierto, esa figura, ¿no? La idea del desierto empeñada y también llevada a cabo por el Instituto Geográfico Nacional, que ya coloca a la figura de la Patagonia como un territorio en el que no hay nada. Entonces las tropas pueden avanzar a piacere. Junto con las tropas avanza también la Iglesia Católica a través de órdenes religiosas, o en todo caso también a partir de la congregación salesiana. En el corazón del genocidio está el acto, el deseo de matar y el acto mismo, ¿bien? Es decir, entre el deseo y la acción. Entre eso podríamos decir que hay un abismo entre el querer y el hacer, ¿no? Esa pulsión psíquica, física, y claro, de ese querer a realizarlo, Jacques Semmelin dice que hay un abismo porque se tienen que dar algunos factores, entre ellos unas dinámicas colectivas, es decir, se tienen que juntar una serie de verdugos, ponerse de acuerdo, bien, tener algún interés político, ahí está la clave también del genocidio, siempre es movido por motivaciones políticas. La segunda,
lo que le va a dar las cuerdas, bien, del genocidio son las ideologías, sistemas de ideas. Y también es necesario establecer un abordaje multidisciplinario, que en mi caso estoy bregando hace años y en mis formaciones continuas, desde la maestría latinoamericana hasta el doctorado, con la sociología histórica. Pero lo cierto es que no es común ahora en el siglo XXI, de lo que va en curso, establecer justamente un tráfico de categorías, de conceptos entre historia, geografía, ciencias políticas, antropología, psicología, etc. Lo cual es formidable porque se enriquece todo tipo de explicación o se ofrece una explicación diferente. Entonces, en el acto de comprender, tenemos que el hilo rojo que atraviesa todo genocidio es el poder, es la cuestión del poder. Se nos puede venir muy rápido un pensador, Michel Foucault, acerca de las lógicas, los sistemas de poder, y el lugar privilegiado de esta categoría es el cuerpo, ¿no? Porque allí es donde se establecen normativas, restricciones, prohibiciones, la censura, bien, lo permitido y lo no permitido. Es a partir de la lógica de poder, va a decir Jacques Semmelin, me interesa, para el caso Fueguino, la idea de la destrucción de la cultura, bien, de la tradición, de la alimentación, del lenguaje y la purificación. Es decir, se trata de la eliminación de una identidad, de la identidad de ese grupo que se ve afectado, de la víctima, bien, del oprimido, y sustituirlo por otra identidad, por la del opresor. Esa es como una segunda característica, bien, y todo ejercicio de poder genera marcas en el cuerpo, bien, ya sean físicas como también psíquicas. Un tercer aspecto es comprender que la categoría de genocidio es hija del siglo XX, lo que Erich Hobsbawm menciona como el siglo XX como la era de los genocidios, ¿no? Que abre telón, si uno lo mira desde una mirada positivista, con el genocidio armenio a comienzos de 1900, llevado a cabo por los turcos, y donde Adolf Hitler dice, bueno, ya nadie se acuerda de los armenios, del genocidio armenio, nadie se va a acordar de los judíos. Lo está pensando con el Holocausto, en el periodo de entreguerras, ¿no? Y es a partir de estos acontecimientos en Europa que Raphael Lemkin, un jurista judío polaco, establece esta categoría. Lo estableció en 1943, de manera notable, rapidísima. 5 años después, en 1948, forma parte del derecho internacional. Bien, y ahí me parece atinado decir esto, que la propia categoría de genocidio es una marca, es un registro de Occidente, porque le tuvo que pasar a Europa estas matanzas políticas, estas masacres, 2 guerras mundiales, bien, que ocurren en Europa principalmente, obviamente que tiene sus condicionantes, sus agravantes al resto del mundo a escala planetaria, pero el hecho de la guerra en sí sacudió a Europa. Entonces, a partir de ahí que las Naciones Unidas van a pensar la Convención para la Prevención y la Sanción de los Delitos de Genocidio. ¿Qué me refiero con esto? Que si hubiese ocurrido, por ejemplo, la conquista y la colonización de América, quizás esto ya hubiese tenido larga data, desde 1492, pero tuvo que tocar los corazones, el lugar más íntimo de Europa, para que se establezca esta categoría y un derecho internacional, proteger la vida. Es cierto que el genocidio, tal como lo elaboró su autor, Lemkin, tenía un carácter crítico, y era pensar que estas matanzas eran movidas por intereses políticos. Es decir, que había que pensar
la parte de la política. Cuando se reúnen para establecer justamente el carácter jurídico del genocidio, se va a suprimir en el artículo 2 a los grupos políticos. Esta despolitización es un gran agravante porque va a correr el foco. Decir, bueno, que la matanza de un pueblo puede ser por parte de otro pueblo por el simple odio, ¿no? Por ejemplo, podemos decir desde ahora mismo, 2025, aunque esto es de larga data, igual desde 1940, desde esa década, que los ataques de los israelitas, de los judíos, lo digo así rápido en general, hacia los palestinos está movido únicamente por el odio. La cuestión no solamente es errónea, incompleta, sino que es parte de una pereza intelectual. Bien. Entonces, ahí tenemos una serie de cuestiones para poder pensar la lógica del genocidio en Tierra del Fuego, que se estableció esta normativa en el 2021, pero que ya venía pensada desde la década de 1990 a través de la comunidad Rafaela Ishton, si no me equivoco, la ley 29, que era el Día del Indígena Fueguino. Me parece correcto el pensar genocidio, al menos en tanto y en cuanto después pueden venir otros debates académicos, pero pensar esto, ¿no? La idea de que hubo una masacre organizada, planificada, sistematizada, desde fines del siglo XIX hasta los primeros lustros del siglo XX, donde los estancieros contrataban a grupos, ¿no? A expedicionarios, a policías, a militares para asesinar a cualquier Selknam que fuese un estorbo en las estancias, que cortaran alambres, que secuestrasen, llevasen, matasen ovejas o cualquier otra cuestión que pudiese alterar la idea moderna del orden y el progreso. A partir de ahí se lo fusila por 1 libra esterlina. Después hay contratos, hay negocios, hay pactos con la congregación salesiana, donde esa libra esterlina va para la misión de Nuestra Señora de la Candelaria, ubicada en Río Grande, o en la misión de San Rafael, en la isla Dawson. Que operaron la isla en la misión San Rafael, también tuvo un sistema reduccional, un establecimiento fijo, igual que la Candelaria, pero su vida fue más corta, desde 1880, 86 si no me falla la memoria, y cierra en 1911, y después la Candelaria también, casi en la misma época, sus inicios, 1892 hasta 1947, que después diviene en una escuela agrotécnica. Y ahí dentro también podemos ver una lógica de disciplinamiento, ¿no? Del cuerpo para hombres, mujeres y niños, lo que yo en mi investigación de historia sociológica es la confesionalización religiosa. Tomo esa categoría analítica desde Andrea Arcuri, un italiano, para pensar cómo estos sistemas religiosos, en este caso la congregación salesiana, suprime el lenguaje de los pueblos indígenas, por otro, suprime la vestimenta, por otra, la alimentación, va a cambiar las concepciones del espacio, del tiempo, va a desarticular, va a generar un quiebre del tejido social de las comunidades indígenas, por otras, se los separa, los adultos por un lado, y allí tenemos divisiones por género, hombres, mujeres, y después también por la cuestión de edades, ¿no? Niños y niñas por un lado, la formación para el trabajo, de carácter capitalista, de carácter estanciero, es decir, ahí tenemos la lógica del poder, ¿no? El disciplinamiento y la docilización. Claro que no solamente allí se resuelve toda la cuestión de pensar el genocidio,
sino que también es a través de una lógica estatal, nacional, la idea del nacionalismo, marcar bien las fronteras a partir del Tratado de Límites 1881, qué territorio es de Argentina, cuál es de Chile, aunque pareciera que estos dos poderes, el eclesiástico y el de la oligarquía, no conocieran de fronteras por un instante para el flujo de mercancías como también de seres humanos, particularmente de los afectados, de los pueblos indígenas. Otra ideología es el racismo, como el reverso de la medalla del orden y el progreso, ¿no? La idea de la barbarie. El rótulo ya del indio despoja cualquier diferencia entre los pueblos indígenas. Todos son iguales, ¿no? O también aquí en Tierra del Fuego la idea de lona, ¿no? Suprime toda identidad. Dije el racialismo, el nacionalismo, el peso del catolicismo que llega hasta nuestros tiempos. También después tenemos lo que son los zoológicos humanos, cómo grupos de indígenas eran llevados a cabo a Europa, ya sea por el centenario de la Revolución Francesa en 1889, después por el cuarto centenario de la conquista y colonización de América en 1892. En ambos casos se lleva a Selknam hombres, mujeres y niños por Europa como una especie de trofeo de la modernidad, mostrándolos como caníbales, como salvajes, la idea de bárbaro. Pero también es interesantísimo en Génova, en 1892, como los salesianos, José Beauvoir, si no me sale mal el nombre de este salesiano, los presenta ante el Papa Gregorio XIII, si no me equivoco, para mostrar, ¿no?, como la efectividad, los logros alcanzados en Tierra del Fuego. Y es más, como el cumplimiento de ciertos sacramentos, desde el bautismo, el casamiento, la Eucaristía, bien, entre otros más que descuellan de los sacramentos que impartían los salesianos en las misiones reduccionales. Me parece que pensar en esta cuestión es un interrogante fortísimo en cuanto a la cuestión indígena, también para repensar la lógica de la nacionalidad por una plurinacionalidad, debatir acerca de la interseccionalidad, ¿no?, el género, la clase social y lo indígena aquí en Tierra del Fuego. Son algunas de estas premisas que se me ocurren a mí ahora rápidamente, un 25 de noviembre del 2025. Hay recursos didácticos, pedagógicos que podemos ir elaborando. A mí inmediatamente se me viene un ejemplo muy sencillo, así como para un público amplio, que la idea de genocidio nos asusta en cuanto hablamos del horror, ¿no? De la masacre, de la violencia, el derramamiento de sangre. Mi intención ahora no es hacer, ni tampoco en un futuro, una estética del horror, pero sí aclarar que pareciera desde la doxa, desde un sentido común, que lo terrorífico, la maldad, estoy tratando de pensar en los orígenes del totalitarismo de Hannah Arendt, como que queremos separar, ¿no?, eso que está malo, que nos causa pavor, lo maligno, ¿no? No es humano. Más concreto soy, pensar esta idea de que los nazis eran inhumanos, que era algo totalmente descabellado. No, va a decir Hannah Arendt, eran completamente humanos, normales, iban al baño como nosotros, comían como nosotros. Bien, hubo una planificación contra los judíos. Lo mismo pasa con la cuestión indígena en Tierra del Fuego. No es que de un día para el otro se pensó un 25 de noviembre de 1886. Esto ya se venía tejiendo, elaborando desde antes. Bien.
al igual que las conexiones con la Iglesia Católica, los terratenientes, los militares, es comprender que la lógica de poder de destrucción es parte de una condición humana en unas condiciones sociohistóricas que han permitido ese proceso y esos resultados. Es más, para simplificarlo o tratar de significarlo, con una película que está de moda ahora, la de Frankenstein, ¿bien? Dirigida por Del Toro. A mí lo que se me viene es esta desazón que ha generado a varios espectadores de pensar que nos gusta otro Frankenstein, ¿no? El que daba miedo, el que no era, el que causaba terror, miedo. Ahora, claro, Del Toro le da un rostro humano a todo eso que pensábamos como el terror. Y me parece genial, ¿no? Esta parte del terror, del miedo, de los logros de la ciencia, son humanos. Bien. Para pensar eso acerca de la modernidad, o como decía Goya, ¿no? El sueño de la razón produce monstruos. He aquí las consecuencias.